yo tengo la autoridad para usar el nombre de Cristo e interceder por alguien, e interceder por una nación, interceder por mi familia, interceder por el negocio. Yo tengo esa legalidad. ¿Quién te dio esa legalidad? Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién te dio esa legalidad? Mi intimidad con Él. Pero un intercesor es alguien, escuche bien, que persevera. Que persevera. Por eso dice la Biblia, perseverar en la oración. Tenemos que ser perseverantes, constantes, perseverantes, día y noche, clamando, intercediendo, orando, pidiendo que Dios abre. Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro programa de resurrección desde Puerto Vallarta. Seguimos con la tercera parte de nuestro programa de intercesión y continuamos con el tema, estimados, continuamos y les voy a pedir que den un saludo, pero también que hagan un mini resumen de qué es lo que vimos en la conferencia pasada. Hola, ¿qué tal? Es un placer una vez más compartir este tiempo con todos ustedes. Y al mismo tiempo, pues recordando un poco de lo que fue el programa pasado, se trató temas acerca de lo que es hacer cosas que no les corresponden a uno, invadir el área de la que Jesucristo hizo y de la que debe estar Él y solamente Él, ¿no? La pérdida de tiempo, las buenas intenciones que de nada sirven, que a final de cuentas nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes para la palabra de Dios, para que nosotros hagamos conforme a su voluntad y entonces seamos obedientes. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos y a aquellos que también nos escuchan, también un saludo. Platicamos muchas cosas en el programa anterior. Yo quiero nada más resaltar quizás dos que para mí fueron importantes o que para mí sí me llegaron. Una fue cuando un versículo, primera de Timoteo 2:5, donde dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Creo que ese versículo es muy claro y muy convincente en este tema, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención del programa anterior fue el hecho de que la intercesión va más allá al acto del sacrificio de Jesucristo en la cruz y no tanto en palabras, que va más relacionado o más enfocado a ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Sí, porque tiene que ver con el ministerio sacerdotal. Correcto. Entonces el sacerdote, que es Cristo, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es intercesor por el mérito de haberse sacrificado y haber resucitado en la cruz. Entonces, por eso es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y es una labor sacerdotal, la intercesión. ¿verdad? Muy bien, pues, qué bueno que estamos aquí. Para todas las personas que nos están viendo, estamos estrenando tazas. Ya, vean nuestras tazas. Dice de un lado Resurrección y Verdad o Tradición. Gracias, Belén, por habernos ayudado a conseguir estas tazas. Y bueno, pues, estamos estrenando tazas. Quería presumir las tazas, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, quiero nada más, me estuvieron preguntando algunas personas. Quiero aclarar algo. Una cosa, sí creemos en la oración, claro que hay que orar, pero la oración que nos enseña el nuevo pacto es peticiones, rogativas, acciones de gracias y oraciones. O sea, no nos menciona el asunto de interceder. O sea, una cosa es rogarle, pedirle, darle gracias. Y otra cosa muy diferente es el ministerio de intercesión. O sea, me pongo entre tú, Dios, y esta congregación, o entre tú, Dios, y esta ciudad. Y no me muevo de aquí si no recibimos este milagro y recibimos esto. Porque una de las cosas que hemos estado viendo en muchos ministerios, en muchos y muchas iglesias, es que dicen, nosotros estuvimos intercediendo y gracias a nuestra intercesión, gracias a que nosotros estuvimos orando y pidiendo y clamando,
le movimos la mano a Dios. Wow. O sea, no sé si, digo, eso es algo... No, ya. Son es palabras... normal. Es normal en muchas iglesias. Sí, sí, sí. Vamos a moverle la mano a Dios. Vamos a pedirle y vamos a hacer ayunos. Vamos a ayunar por tantos días hasta que Dios nos conceda esto. Y casi confundimos yo digo los ayunos con huelgas de hambre, ¿verdad? Como muchos grupos políticos o organizaciones no gubernamentales o gentes que tienen civiles. peticiones, sí, dicen, vamos a hacer nuestra huelga de hambre hasta que no nos conceda esto el gobierno. Y muchos cristianos creen que es eso, dicen, vamos a ayunar hasta que Dios nos dé esto. Y resulta que en los planes de Dios sí estaba. Y muchos creen que por eso se dio y dicen, ya ven, le movimos la mano a Dios, movimos la voluntad de Dios, ¿no? Digo, no sé qué tanta información ustedes hayan recabado de ese punto. No, por supuesto, fíjate que lo que tú estás comentando, debemos de tomar mucha conciencia de lo siguiente. Creo yo que muchas veces hablamos cosas a la ligera y nos comprometemos y nos metemos en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos doblarle la voluntad del Señor, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, nosotros debemos de tomar la conciencia de que es Él el único que hace esa mediación, no nosotros. Entonces, me acuerdo que en algunos programas pasados comentabas acerca de esa canción de José José, ¿no? De Gavilano Paloma. Hay muchas veces que hablamos cosas sin saber la gravedad y lo que verdaderamente estamos hablando. Y el hecho de decir que le movieron la mano a Dios solamente por el ayuno o por una intercesión, digo, creo que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Sí, porque son conceptos que están basados en la verdad pasada. Y en las tradiciones también. Sí, también. Bueno, entonces estamos entendiendo que la intercesión es una labor exclusiva de Jesucristo. Y quienes están intercediendo, quienes dicen vamos a interceder, seas un pastor, seas un sacerdote, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, si tú dices, o un líder en tu familia, dicen vamos a interceder, prácticamente le estás diciendo a Cristo, lo que tú estás haciendo no te alcanza, te vamos a ayudar, te vamos a echar una manita, ¿sí? Para que las cosas se den, ¿verdad? O más coloquial, quítate que ahí te voy. Yo, a ver, hazte un lado, yo me pongo a hacer lo que tú deberías de estar haciendo, o sea. Fíjense que hay una palabra muy fuerte, que la quiero comentar, es la palabra anticristo. Bueno, hace muchos años, no sé, hace 40, 30 años atrás, todavía hace 20, había muchas películas de terror, ¿no? Del anticristo y el hijo del diablo. Bueno, todavía hay, pero bueno, ya como que ya no se asusta tanto la gente, ¿no? Pero fíjense que creemos que la palabra anticristo tiene que ver únicamente con quien está en contra de Cristo. O sea, decimos, pues hay sistemas políticos que están en contra de Cristo, o hay sistemas religiosos que están en contra de Cristo, o hay pensamientos filosóficos que están en contra de Cristo como tal, ¿no? Pero la palabra anticristo no solamente significa estar en contra de Cristo. Otra connotación de la palabra anticristo, y la voy a decir y abróchense el cinturón, es quien toma el lugar de Cristo. O sea, no solamente es quien está en contra de Cristo, sino quien toma el lugar de Cristo. Y todos nosotros, por muy buenas intenciones que tengamos, por muchas ganas que le echemos a la fe o al cristianismo o a la religión o a lo como le quieras decir, no podemos tomar el lugar de Cristo. O sea, no podemos hacer una actividad que es exclusiva de Cristo. O sea, la intercesión y la mediación. Sí, fíjate nada más que tremendo. Como hace rato te decía yo, ¿no? Quítate que ahí te voy. Adjudica uno
una posición en la cual no debe. Sí, y quiero decirte algo, o sea, el estar haciendo cosas que no nos corresponden, nos estamos poniendo en contra del nuevo pacto. Nos estamos poniendo en contra de la sana doctrina. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando el lugar de Cristo. O sea, ahora sí que muchos que se las dan de intercesores y de mediadores, pues están en una función de anticristo, aunque se oiga fuerte. Wow. Si tú eres una persona que dice, no, yo sí intercedo y yo sí hago mediación y yo sí me pongo en la brecha para que Dios, mover la mano de Dios y que Dios nos responda, quiero decirte, estás totalmente equivocado. Anticristo no solamente es el que está contra de Cristo, sino que toma el lugar de Cristo. Entonces, una persona que está haciendo lo que a Cristo le corresponde es un anticristo. Oye, pero es una palabra muy fuerte. Pues es una palabra muy fuerte, pero es algo muy fuerte lo que tú estás haciendo. Ponerte a hacer cosas que no te corresponden. Así de fácil. Yo creo que a veces un problema muy común, Ernesto, o que le pasa a mucha gente, es que a veces confundimos conceptos, ¿no? No entendemos realmente la definición de un concepto, de una palabra, y hablamos sin realmente entender lo que estamos diciendo, ¿no? Y qué bueno que explicaste hace unos minutos la relación entre intercesión, o la diferencia entre intercesión y oración, ¿no? Porque a veces las personas pueden llegar a confundir estas palabras, las mezclan, y es ahí cuando existe este riesgo, ¿no? De olvidarte que realmente el único intercesor es Jesucristo, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Para qué es la oración? ¿Para qué hay que orar? ¿Por qué la Biblia, el Nuevo Pacto, nos dice que oremos sin cesar? ¿Para qué hay que orar? Yo Pues, pienso... A ver, Yo ¿para pienso, qué hay que orar? yo pienso que yo siempre he tenido muy claro que Dios es soberano. Y bajo su soberanía, las cosas que van a pasar, porque Él así lo ha dicho. Uh-huh. Y Él lo ha venido presentando desde toda la historia. Entonces, si sabemos que esa es la voluntad del Señor, entonces lo que a mí me corresponde orar es aceptar la voluntad del Señor. Entonces, ¿para qué hay que orar? Para aceptar la voluntad. Para aceptar la voluntad de Dios. Para aceptarla. ¿Por qué hay que estar orando sin cesar? O sea, continuamente. Porque nos cuesta mucho trabajo aceptar la voluntad de Dios. Así es. Porque a veces no va acorde a lo que queremos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, como no va acorde, entonces pues hay que hacer guerra espiritual, hay que ayunar, hay que hacerle la huelga de hambre a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, hay que interceder. Hay que interceder. O sea, para mover su brazo, ¿no? Sí, para que Dios, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, bueno, entonces si yo intercedo, estoy contra la voluntad de Dios, sí, repito, si tú estás intercediendo, ¿estás contra la voluntad de Dios? Sí, sí estás contra la voluntad de Dios. Y además, no solamente estás contra la voluntad de Dios, sino que estás minimizando y menospreciando el ministerio de Cristo. Porque el ministerio de Cristo es sentado a la diestra del Padre, intercediendo. ¡Wow! Muy fuerte. Muy fuerte todo esto. Voy a leer un pasaje muy bueno. Es una carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Está muy buena este párrafo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Maldición, ¿no? Maldito. Entonces, fíjate lo que dice Pablo. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto me retiré de ustedes,
y yo les enseñé la gracia. Dice, tan pronto me retiré al que los llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay quienes perturban y quieren pervertir el evangelio, haciendo cosas diferentes. Pero si yo o un ángel viene y les anuncia algo diferente, o sea, es el evangelio, pero con modificaciones. O sea, sí es el evangelio, pero con trucos. O sea, sí es el evangelio, pero tiene chanfle. Con adaptaciones. Adaptaciones. Sí es el evangelio, pero le vamos a poner cositas, ¿verdad? De la ley, de la verdad pasada. Dice, sea maldito. Digo, yo no sé si esto le suene a lo que está pasando en las iglesias, ¿no? Hoy en día, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que eso es uno de los mayores retos actuales, yo creo que de la iglesia, el evitar estas cosas, ¿no? Yo creo que muchos, desafortunadamente, pastores que a veces se tratan de liderar a una iglesia, pues tienen estos vacíos que a lo mejor no han logrado entender, no han tenido la revelación para comprenderlo y tratan de adaptarlo, ¿no? De hacer sus ajustes para moldarlo a su propio interés, ¿no? Cierto, también estoy de acuerdo contigo, pero también muchas de las ocasiones cuando estás en el púlpito o cuando estás enseñando, te llega una emoción y un fervor y la buena intención y quieres añadirle y quieres adornarle y en ese momento estás alterando el evangelio. O sea, pareciera que son pequeñas modificaciones o ajustes, pero debido a la emoción con la que predica uno o con la que puede estar uno enseñando e inclusive compartiendo con el vecino, muchas veces estamos cambiando el evangelio, estamos modificando y por esas pequeñas modificaciones nos estamos metiendo en un problema. Nos estamos metiendo en un problema porque estamos alterando. Y claramente en esta carta a los Gálatas, él dice un evangelio puro, un evangelio limpio, como el que es o sea anunciado. Sí, pero acuérdense pues que mientras estemos agarrando versículos de la ley, cosas de la verdad pasada, y estemos haciendo esta mezcla con el nuevo pacto, pues ahora sí que esa va a ser esa mezcla, ¿no? ¿verdad? Ese es el resultado. O sea, no puedes esperar un resultado diferente si sigues haciendo las mismas cosas, ¿no? Y ojalá que haya personas que estén en esa situación y que aprovechen, este tipo de información, esta enseñanza para poder, pues, reflexionar, ¿no? Reflexionar si realmente lo que tú estás compartiendo, lo que tú estás enseñando va acorde, ¿no? al evangelio correcto. Fíjate que es muy importante lo que estás mencionando y estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo vas a saber tú que el evangelio está alterado, cambiado, modificado en la más mínima si no lees la Biblia? Si no escudriñas la palabra, si no te das el tiempo de meditar en la palabra. Pues yo creo que hay un mover en todo el mundo de parte de Dios, donde muchos estamos siendo reformados por el Espíritu de Dios. Así es. En este nuevo entendimiento de pureza, ¿no? Y no estoy hablando de más que de entender lo que es la gracia, lo que es el nuevo pacto, lo que es la verdad presente, lo que tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Sí, fíjate que, como todos saben, estamos nosotros transmitiendo desde Puerto Vallarta y yo tengo muchos conocidos en Ciudad de México que les he enviado esta información y de una manera muy, muy grande han venido comentarios a mí de que eso yo pensaba cuando ven y se les comparte este material. Esto era lo que yo pensaba, yo tenía esa duda, yo no estaba conforme con lo que, pero como que no me atrevía, como que no entendía y a través de estos nuevos materiales que se están produciendo y que nos estás compartiendo, eso es lo que yo quería y eso es lo que yo necesitaba. Entonces concuerdo completamente contigo
que ya empieza ese mover, ¿no? Entonces, yo te voy a sugerir, a amigos y a todas las personas que nos están viendo, compartan, porque mientras más se difunda esta información, más fortalecida y mejor encauzada va a ser la iglesia. La palabra, no quiero adentrarme mucho, pero la palabra pecado es errar el blanco. Si nosotros continuamos errando el blanco, si nosotros no estamos dando en el punto en el que debemos llegar, vamos a estar pecando. Después vamos a estar hablando de eso, de sí. todo eso en unos programas más adelante. Y sí, o sea, eso se trata, ¿no? Nada más iba complementando lo que dice Felipe. Yo creo que el mayor peligro para una persona o para un pastor es pensar que lo saben todo. Yo creo que todas las personas debemos tener esa humildad. Esa es la palabra. Seas pastor o seas una persona normal, de aprender. O sacerdote. O quien apóstol, sea, ¿no? Sí. Porque a veces podemos caer en ese error de pensar que ya no podemos aprender nada, ¿no? Y a veces tomas cualquier enseñanza como que no puede ser porque yo ya lo sé todo. Yo creo que esa arrogancia a veces es un impedimento para recibir lo que realmente Dios te quiere enseñar, ¿no? Yo creo que Dios tiene muchos caminos. Es un virus. Es un virus que afecta de verdad y daña y enferma a la iglesia, porque no la deja crecer, no la deja evolucionar, no la deja llevar a cabo la función correcta. Bueno, vamos a continuar aquí, si no ¿cómo se llama el virus? Es de la próxima semana, se lo decimos. Están de moda, ¿no? Miren, yo quiero decirles a todos esos creyentes bien intencionados que están muy metidos en el rollo de la intercesión, denme versículos bíblicos. Quiero saber cuáles son los versículos del nuevo pacto donde diga que nosotros tenemos que interceder o que nosotros tenemos que mediar. ¿Cuáles son esos versículos? ¿Dónde están que no los veo? Estoy hablando exclusivamente de interceder y de mediar. Es muy diferente a orar, pedir, rogar o tener acciones de gracia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace actualmente Cristo para justificarnos? ¿Qué es lo que hace actualmente Cristo para justificarnos? Ya lo hizo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Murió en la cruz. ¿Y luego? Resucitó. Y luego, después de que resucitó, ¿qué pasó? Se sentó. ¿En dónde? A la derecha. ¿A la derecha de quién? Del Padre. Del Padre. ¿Y qué está haciendo ahorita? Ahí está. En nuestro tiempo cronos, en el de nosotros. Él está intercediendo. Está intercediendo. Entonces, ¿qué hace Él para justificarnos? Intercede. O sea, para justificarnos, Él está intercediendo. O sea, no solo te justificó, no solamente murió, no solamente resucitó. La obra de justificación sigue presente. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué cosas te pueden llevar a la condenación? O sea, ¿por qué hay personas que se sienten condenadas? ¿Por qué hay personas que dicen, no, yo pues fui a la iglesia o sigo yendo, pero yo por más ganas que le he hecho, yo siento, me siento todavía culpable, me siento condenado, me siento como que Dios no me responde? Yo sé que la Biblia dice que Él ya me perdonó, yo sé que la Biblia dice que Él ya se olvidó de mis pecados y fueron lanzados a lo profundo de la mar y traca, lo que todos sabemos. Pero ¿por qué las personas se siguen sintiendo condenadas? El día de hoy, culpables. El día de hoy yo hablaba con una de las personas que les he compartido este material en Ciudad de México, los cuales les mando a todos un saludo desde Puerto Vallarta. Y le comentaba precisamente eso, ¿no? Que esa culpabilidad que se tiene, simple y sencillamente es porque no tienen la revelación de lo que han sido justificados a través del sacrificio de Cristo. Les hace falta ese entendimiento, el tener la identidad de hijos de Dios. Bueno, miren, yo preparé algo aquí muy breve para poder entender un poquito esto. Para muchas personas, la justificación
O sea, el proceso de justificación, el yo saber que fui justificado por Cristo, debe de ir acompañado de buenas obras. O de sacrificios. O sea, muchos dicen, sí, Cristo te justificó, pero se necesitan ver obras de arrepentimiento o fruto de obras en tu vida. Entonces, le empiezan las personas a querer hacer buenas obras y querer hacer buenas obras y querer hacer buenas obras para sentir que ya no son culpables, que ya no son condenados. O sea, el proceso de justificación, lo que enseñan en las religiones evangélicas y católicas es, tienes que hacer buenas obras. Por eso tienes que diezmar, tienes que venir a la iglesia, tienes que tener el rosario, tiempo de oración o de rezos, o tienes que ayunar, o tienes que visitar a los necesitados. Entonces, te ponen una serie de buenas obras. Entonces, empiezas y caes en el asunto de las buenas obras y no entiendes que es un asunto solamente de lo que hizo Cristo. Por eso las personas caen en condenación. ¿Por qué? Porque a la justificación, al proceso, al trabajo o a la obra redentora de Cristo, le queremos poner como seres humanos buenas obras. Y cuando le metemos buenas obras, pues nos damos cuenta que nuestras obras no nos van a alcanzar. Son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Entonces, ahí es cuando caemos en condenación. La justificación no puede ser ganada. Sí, ¿no? Es un regalo de Dios gratuito e inmerecido. Repito, la justificación no puede ser ganada, no es algo que tú ganas, es algo que hizo Cristo. No depende de ti. Entonces, es un regalo, es algo que Cristo te dio, algo que tú no te mereces. Y que para esto no necesitas hacer todas ese tipo de acciones o buenas obras. Es decir, si puedes continuar haciendo las buenas obras, debemos de hacer esas buenas obras, pero no con la intención de ganarnos esa justificación, ¿correcto? Correcto. Voy a leer Gálatas, capítulo 2, verso 16. Seguimos con Gálatas. Ahorita leímos el capítulo 1 y vamos a leer el 2. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, ¿más claro? O sea, está súper claro. Más claro no se puede. El hombre no es justificado por obras, el hombre es justificado por la fe en Cristo, tan. Nadie puede ser justificado por obras, porque por obras nadie alcanza esa justificación. En el nuevo pacto, en la verdad presente, la intercesión es una función que está solamente destinada a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Cómo saber si las personas están limitándose a Cristo? O sea, solamente están viendo a Cristo, la cruz y la resurrección. O sea, ¿cómo sé yo si hay creyentes que están apegados al nuevo pacto o están haciendo esa mezcla? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo detectar a las personas si están metidas en lo que es la gracia o están haciendo una mezcla? O sea, si tú, amigo que nos estás escuchando, ¿cómo te pudieras dar cuenta tú si realmente estás siguiendo el Evangelio de Cristo o estás haciendo una mezcla entre el Evangelio de Cristo y la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo saberlo? Bueno, pues simple y sencillamente viendo sus acciones, ¿no? Su diario vivir. Por ahí vas. Porque si nosotros tenemos claro qué es lo que somos, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos, es decir, tener claro nuestra asignatura, entonces nosotros vamos a actuar conforme a eso.
porque si no, pues entonces vamos a Pero hacer... ¿cómo pudiéramos decirlo de una manera muy breve? Yo añadiría lo que dijo Felipe por los frutos, por los resultados. Yo creo que ahí te das cuenta, Pero ¿no? es que hay religiosos que se portan súper bien. O sea, le echan, o sea, las obras que ellos hacen Lo ponen difícil. es por las obras de la carne. O sea, son obras de la carne. Me explico, no es un fruto del espíritu, es un fruto de la carne. O sea, tú los ves y dices, wow, ¿no? Pero no es un fruto realmente que viene de parte de Dios, es un fruto de su esfuerzo, de la culpabilidad y de la condenación que traen de querer agradar a Dios y que tienes que hacer ciertas cosas para agradar a Dios. La pregunta es, ¿cómo saber si nada más estoy metido en el asunto del nuevo pacto? Miren, la respuesta está muy sencilla. Únicamente cuando te pones a hacer cosas que te corresponden. Cuando tú te pones a hacer cosas que no te corresponden, o sea, cuando tú te pones a interceder, cuando tú te pones a ser mediador, cuando tú te pones a hacer guerra espiritual, cuando tú te pones a hacer cosas de esas que no te corresponden, es cuando tú te puedes dar cuenta que no estás en la gracia. Claro. O sea, estás en otra cosa, menos en la gracia, no estás en el nuevo pacto. O sea, nosotros no podemos estar en eso. Incluso hay pastores que están sacando programas en las plataformas digitales, ¿no? Bueno, no se digan los de enlace, ¿verdad? Y no se digan los brasileños, ¿verdad? Y bueno, tanta barbaridad, ¿no? Tanta, bueno, ya mejor me tranquilizo, ¿no? Que se ponen a interceder, se ponen a hacer cosas que no les corresponden. La obra de justificación es morir, resucitar e interceder a la diestra del Padre. Esa es la razón por la que muchos cristianos viven en condenación. ¿Por qué viven en condenación? Porque hacen funciones que no les corresponden. Solo le corresponde a Cristo. O sea, ninguno de nosotros vamos a morir en una cruz y vamos a resucitar para perdonar a las personas de sus pecados. Entonces, ¿de dónde sacan que también pueden interceder? O sea, hazme el favor. Entonces, ya estamos terminando. ¿Por qué los creyentes interceden? Bueno, pues creo yo que es como darse palmaditas a uno mismo, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué interceden? Pues, bueno. Mira, la mayoría, ¿por qué lo hacen? Creo yo que puede ser una tradición. Bueno. Por lo que es la iglesia histórica, ¿no? Bueno, miren, la mayoría, y a mí me tocó, porque así fuimos enseñados. Sí, la tradición. O sea, te invitan a congresos y te dicen, vente, vamos a tener un congreso de intercesión y guerra espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Y tú vas porque eres nuevo, porque estás aprendiendo y ves un montón de gente y dices, haciendo lo mismo. Y dices, pues han de tener razón, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, porque así fuimos enseñados. Otra razón es porque el cristianismo está basado en el antiguo pacto. Esa es los evangélicos o iglesias de cristianos, muchos dicen porque estoy basándome en la escritura. Uh-huh. Sí, y sí es cierto, está basado en la escritura, pero pues la escritura maneja la verdad pasada y la verdad presente, ¿no? Hay otros que interceden porque así calman sus emociones ante la falta de conocimiento, ante la falta de un entendimiento espiritual, se calman emocionalmente. O sea, ir y gritar y Señor y ya terminan y es como una terapia, ¿no? Sí. Sí, de hecho es cierto. Es como muchas personas que fuman. Y es que necesito fumar para tranquilizarme. ¿Sabes por qué fuman? ¿Por qué se tranquilizan cuando fuman? Por el ejercicio de respiración. Uh-huh. O sea, agarran el cigarro y... O sea, el respirar profundamente y tranquilo te va tranquilizando y te va relajando. Por eso fuman, ¿verdad? ¿Por qué se ponen a hacer guerra espiritual? Porque se tranquiliza. Perdón, esta intercesión, porque se tranquiliza. Entonces,
calman sus emociones. O sea, la condenación, las personas que se sienten condenadas, que se sienten culpables, es por la falta de entendimiento y de revelación de lo que es la justificación de Cristo. O sea, si tú te sientes condenado, te sientes culpable, y dices tú, no, pues yo por más ganas que le he hecho, yo siento que no avanzo con Dios, es porque tú todavía no tienes un entendimiento y una revelación de lo que es la justificación. ¿Por qué? Porque te enseñaron los primeros que te predicaron en hacer ciertas obras para llegarle a un nivel o un estatus. ¿Y sabes qué? La única obra que tú tienes que hacer tiene que ver con la asignación que Dios tiene para tu vida. Y ese es otro tema. Después vamos a platicar qué cosa es la asignación y qué tiene que ver contigo. Pero ese es el problema que hay. Por eso las personas se sienten así. Ya casi voy a terminar. Y quiero decir algo. Hay cosas que ya hizo Dios y que nosotros ya no tenemos que hacer. La intercesión y la mediación es una de las cosas que ya no tenemos que hacer. Eso es algo que Cristo está haciendo a la diestra del Padre. Sí. O sea, ya no tenemos nosotros, ninguno de nosotros, que morir, ni que resucitar en una cruz. O sea, eso nunca nos ha correspondido. Tampoco nos ha correspondido en Cristo estar intercediendo, estar mediando. Eso es algo que no nos corresponde. Oye, Ernesto, y yo creo que para algunas personas, esto que mencionas es muy interesante porque se puede convertir hasta en un círculo vicioso, ¿no? Porque la persona trata de ganarse esa justificación a través de sus actos, de sus obras. Al fracasar, vuelve a sentir ese fracaso, esa ansiedad. ¿Y qué hace? Cae en otro error, ¿no? Al tratar de crear otra actividad errónea que es interceder, ¿no? Y vuelve a crear ese como círculo vicioso, ¿no? Y creo yo que ese es precisamente por el cual la iglesia de Cristo no ha avanzado, porque nada más está dando vueltas en lo mismo. Es que no estamos fundamentados en la roca. Claro. Estamos fundamentados en filosofías y en tradiciones de hombres. Sí. Por eso se necesita una reforma. Así es. ¿Y qué es una reforma? Es quitar esos fundamentos y poner los fundamentos diferentes, ¿no? Construimos nuestra casa en la arena, ¿no? O sea, llegan los vientos y las tempestades porque no estaba construida en la roca. Exactamente. ¿Y qué es lo que te dicen los pastores, los sacerdotes, los profetas, los apóstoles? Es que no obtuviste lo que tú le pediste a Dios porque no intercediste bien, porque no guerreaste bien, porque te falta santidad. Entonces, porque no ayunaste, porque te falta fe, entonces, al final de cuentas, ahora sí que es un círculo vicioso. Exactamente, porque no hemos entendido la justificación. Bueno, yo quiero decir algo bien fuerte. Más fuerte. Venga. O sea que lo de anticristo no fue fuerte. No, hay algo más fuerte. Venga. Okay. Miren, esto me da mucha pena, pero muchísimos evangélicos se mofan, se burlan, se ríen de los católicos. Dicen, ahí están los católicos. ¿Cómo es posible que le estén pidiendo a la Virgen fulana o a la Virgen mengana o al santo fulano o al santo mengano, que no se dan cuenta que son personas que ya se murieron, que fueron probablemente muy buenas, que están con Dios, pero que pues, ya están muertas? Ellos no tienen ningún poder, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, y se ríen, y se mofan, y se burlan, y dicen, es que la Escritura dice, etcétera. Pero yo quiero decirles a los evangélicos, no a todos, pero a la gran mayoría, al menos los que creen en la intercesión y la mediación, pues es casi lo mismo que los católicos, señores, porque los católicos le piden que intercedan por ellos a los que ya se murieron. Y ustedes, los evangélicos, los protestantes, los pentecostales, los carismáticos, evangélicos, están pidiéndole a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, que intercedan por ustedes. O sea, unos les piden a los que ya se murieron
y otros les piden a los que todavía no se mueren. Pero la intercesión y la mediación es un asunto de Cristo nada más y del Espíritu Santo, no es ni para los muertos ni para los vivos. Entonces yo no sé de dónde sacan tanta tontería. O sea, por eso Jesucristo dijo, ciegos y hace ciegos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que quieras quitarle la astilla, la paja del ojo, la paja del ojo, cuando tú traes una viga, ¿no? En tu propio ojo. O sea, señores evangélicos, tanto que se han burlado, están igual o peor. O sea, quieren, mira, bola de ignorantes los católicos, y se burlan de ellos, ¿no? Y realmente hay que amar a la gente y hay que enseñarle a la gente, no hay que burlarse de ellas. Y los evangélicos están igual. Hacen sus reuniones de intercesión y de mediación y de todo eso, pero pues eso no está en el nuevo pacto, señores, eso no es de Cristo. Yo no sé por qué dicen que pobrecitos ellos, pues la verdad, están muy parejos, ¿no? O sea, no hay a cuál irle, ¿no? Tanto el Pinto como el Colorado, ¿no? Yo ahí se las dejo porque eso está total, completa y absolutamente fuera de orden. No sé qué piensan ustedes de esto que les estoy diciendo, y con este comentario que van a hacer, va a ser el último comentario ya para terminar el programa. No sé si es muy fuerte o no, pero miren, una persona que está tomando el lugar de Cristo es un anticristo. Y una persona que se está burlando y se está mofando de que en cierta religión, en la religión popular en México, le piden a los que ya se murieron que intercedan, la verdad, los evangélicos están haciendo lo mismo, no todos, pues, pero la gran mayoría o muchos, por así decirlo, están haciendo lo mismo. Entonces, como dice el gringo, me no entender. O sea, no entiendo de qué se trata esto. Más, Felipe. Pues sí, fue un programa muy, muy bueno. La verdad es que yo creo que en algún momento yo lo comenté. Lejos de que nosotros cambiemos para una relación con Cristo y a través de Él y de su Espíritu Santo podamos nosotros encauzar el propósito que Dios tiene y nosotros entrar a Él, nosotros nada más muchas de las personas lo único que han hecho es simplemente cambiar de hábito. Unos le piden a los muertos, otros le piden a los vivos, unos daban limosna, otros dan diezmo. Entonces son una cosa de que no hay una intimidad auténtica y genuina con nuestro Señor Jesucristo, y que de alguna u otra manera estamos despreciando ese gran sacrificio de amor que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Es que una vez más quiero reiterarles a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y les invito a que, punto número 1, se suscriban al canal, compartan, no se queden con esta información, hagan sus comentarios, cualquier duda, ahí también estará Ernesto y pues lo demás que estamos colaborando para atender cualquier duda, comentario, pregunta, y escudriñen la palabra, porque ahí es donde dice la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias. Pues igualmente, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el programa. Yo creo que la información que se compartió, que se enseñó a través de estos 3 programas, fue muy clara en explicar este tema de la intercesión. Creo que toda esta información que se comparte no tiene otra intención más que edificarnos mutuamente. Habrá personas que están de acuerdo con esto, habrá personas que no. Aquellas que no, pues les pedimos que nos compartan, así como dijo Ernesto, en sus comentarios, en qué se fundamentan, ¿no? Para no estar de acuerdo. Y al final creo que lo más importante es tener esa apertura, de seguir aprendiendo. Yo creo que si tú te tomaste el tiempo de escuchar este video o de ver el video, creo que hay algo en tu interior que te está moviendo, ¿no? A tener ese acercamiento a la enseñanza, y que Dios te quiere mostrar algo, ¿no? Y creo que debes aprovechar ese momento, porque al final se trata de edificarnos, de crecer y de conocer un poquito más la palabra de Dios. Por último, si tú te estás preguntando
¿qué es lo que tú debes de hacer? Si dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? La respuesta es muy sencilla. Lo único que debes de hacer es creer lo que Él ya hizo en la cruz. Eso es lo único que tienes que hacer. Creer lo que Él ya hizo en la cruz. Hay un dicho en México que dice, popular, que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Y yo pudiera agregarle, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca y también a cualquier pastor. Porque hay cada pastor que de veras están enseñando a la gente que vayan con ellos y que ellos van a interceder por sus problemas. Y están haciendo a personas dependientes de ellos y no dependientes de Dios. Entonces, es una situación muy triste, muy lamentable, pero esa es nuestra realidad de la iglesia en México y en el mundo, ¿no? Y eso se llama idolatría. ¿Sí? A eso es idolatría. ¿Sí? O sea, no necesitan tener un bulto o una foto de una persona, un santo. Bueno, si los tienen vivitos y coleando. Seguimos en contacto desde Puerto Vallarta. El próximo tema es la iglesia. Vamos a ver qué es la iglesia y qué no es la iglesia. ¿Sale? Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Hasta la vista. Hasta luego.